La libertad es un proceso creciente. William Paul Young. William Paul Young es un teólogo que no se conoce exactamente como teólogo, sino como el autor de este libro que te he citado decenas o quizá ya centenares de veces, que es La cabaña. Y cuando lo entrevistan le preguntan que cuál sería una de las frases o de las ideas más poderosas que él pudiera resumir acerca de esa obra que él escribió y que ni siquiera él había pensado que llegaría a tener el alcance de lo que ha tenido. Y entonces él dice esa frase: la libertad es un proceso creciente. Me he quedado pensando en esa frase por un par de años quizá, desde que vi esa entrevista o que leí esa información. Y esta frase ha regresado a mí una y otra vez. Justamente la libertad es un proceso creciente. Pero no solo es la libertad, aunque, bueno, voy a dejar que la frase de William Paul Young quede allí y que haga su efecto en tu corazón, porque efectivamente la libertad tiene que ver con algo demasiado completo y también demasiado complejo y demasiado integral. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que hablar de libertad es hablar de una cuestión muy, muy abundante que nos lleva a pensar en otras áreas, como la que he estado citando en los últimos 2 o 3 devocionales. El espíritu de la adopción. Por ejemplo, esto de ser adoptados, hijos suyos, como dice San Pablo en la carta a los Efesios. Dice que Él nos adoptó, según nos escogió en Él para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Es lo que dice San Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Y así como la libertad es un proceso creciente, también al pensar en la adopción, estaríamos pensando que es un proceso creciente, en que cada día nos vamos dando cuenta y nos vamos convenciendo justamente de esta familiaridad que Dios quiere tener con nosotros y de esto extraordinario que significa ser adoptados como hijos de Dios. Tan solo piensa en nuestra cultura. Creo que es un poco diferente el sentido de la adopción en el mundo bíblico. Habría que hacer un estudio, de hecho hay estudios muy interesantes acerca de la adopción en el mundo romano, en el mundo del siglo I, donde fue escrito el Nuevo Testamento, pero tienen algo de parecido. Ahora, regresando a nuestro contexto, a nuestro mundo, bueno, para los niños que yo conozco por lo menos 3 ahora que están en mi mente, 3 niños que fueron adoptados. Y la verdad es que para ellos, cuando ellos platican su testimonio, las veces que yo escuché su historia, fue algo súper emocionante saber que una familia estaba interesado en ellos. Y ese encuentro que tuvieron con sus padres adoptivos, cuando los presentaron, y todo el proceso legal, que es súper complejo. No tenían ni la menor idea, de hecho todavía no la tengo, de lo complejo que es adoptar un niño y todos los exámenes que te hace el gobierno mexicano para permitir que un niño que está en una casa hogar, en una institución del gobierno, sea adoptado por una familia, y luego todas las supervisiones que vienen de parte de los personas encargadas en la oficina gubernamental, la supervisión para los padres y el cuidado del niño, y toda esta situación que es bastante complejo. No es simplemente decir, yo quiero adoptar a un niño y ya, es mío. No, es muy complejo. Pero el punto, te digo, es que cuando
estos niños, o por lo menos uno de ellos que sí tengo más clara su historia, relataba cómo fue él adoptado y toda la alegría que él tuvo al ser adoptado. ¡Wow! No te imaginas sus expresiones de su carita, de alegría de este chico, cuando por fin le dijeron que efectivamente su adopción era real. Bueno, el Nuevo Testamento nos habla de que nosotros fuimos adoptados para ser familia de Dios. No merecíamos ese título de adopción. Era realmente hasta imposible que tú y yo perteneciéramos a la familia trinitaria de Dios. No solo a la familia de la fe, que es la iglesia, y que es una maravilla, como dice John Stott cuando habla de Efesios y hace un comentario extraordinario sobre la carta a los Efesios, o como Howard Snyder, que dice que la iglesia es la comunidad del rey y es algo sublime. La iglesia como un evento escatológico, como una realidad del mundo de Dios que está en esta tierra, o como lo menciona también, creo que también es John Stott, que habla de la nueva humanidad. Espero no equivocarme al citarlo, pero de la nueva humanidad. Todos estos son milagros, ¿verdad? Pero la adopción para pertenecer a la familia trinitaria de Dios, para tener esta comunión profunda con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, es verdaderamente milagroso. Y también, así como decía William Paul Young, que la libertad es un proceso creciente, la adopción también es un proceso creciente. Ir creyendo cada día, que somos hijos de Dios, y además de creer eso, vivir como hijos de Dios, y además de experimentar eso, practicar la familiaridad con nuestro Dios bondadoso, nuestro nuestro Señor, con el Espíritu Santo, esta familiaridad y esta comunión que tanto nos cuestan, es tan complejo y tan costoso para nosotros que muchas veces decimos que no tenemos tiempo para practicar esta familiaridad con ellos. Una forma muy fácil, pero a la vez muy difícil de practicar esta familiaridad con ellos es orando. Y te he platicado o hemos platicado de que las reuniones de oración, los cultos de oración, son los cultos que a muchas personas se les hacen de lo más aburrido y que tienen menos asistentes. Cuando orar es un deleite, es un placer compartir un tiempo con nuestro Dios, pasar un tiempo escuchando su voz y también nosotros hablando con Él. Entonces, la libertad es un proceso creciente, la adopción es un proceso creciente y hay otras cosas más que seguiremos hablando, que son procesos crecientes. Y yo espero que tú y yo estemos creciendo en esa libertad y en esa alegría de lo que dice San Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga.